Bueno, pues se nos ha dicho mucho sobre que si el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, que con esto te vuelves millonario muy rápido, que esto tiene una fuerza universal y bla, bla, sobre Einstein y de todo. Pero vamos a ver realmente qué es el interés compuesto, si realmente es esta maravilla, esta panacea que nos venden y cómo podemos sacarle provecho o cómo puede llegar a afectarnos, ¿no? Si es que puede llegar a afectarnos. Es un tema bastante interesante, entonces pues si les interesa el tema, quédense para verlo. Bueno, empecemos fuerte. Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. ¿Esto por qué? Porque al reinvertir tu dinero, las ganancias generan más ganancias y estas a su vez generan más. Y con el tiempo a largo plazo puedes llegar a conseguir un resultado pues muy exponencial y muy cabrón, ¿no? Pero para dejarlo más en claro, explícanos, güey, ¿qué es el interés compuesto? Ahí les va. Pues para las palabras de cualquier mortal, el interés compuesto podría ser invertir, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con nuestro video de CETES, si no lo han visto, vayan y chequenlo, está muy interesante, que dicho activo es de una renta fija, también ya tenemos nuestros videos de renta fija y renta variable para que vayan y lo chequen. Por ejemplo, digamos que invertimos 1,000 pesos a una tasa del 10% anualizada. Entonces, al finalizar ese plazo vamos a generar 100 pesos de ganancia con esos 1,000. Entonces, vamos a obtener una ganancia de 1,100. Bueno, no. Al final vas a tener 1,100. Vamos a tener al final 1,100. Que si esos 1,100 los volvemos a poner al mismo plazo de un año, en 1,100 vamos a obtener 2,210 pesos. Eso ya no estás ganando 100 pesos, estás ganando 110. Así es ganancia sobre ganancia. Invertir con lo que ya ganaste, volverlo a invertir y generar una ganancia más grande. En pocas palabras sería ganancia sobre ganancia. El interés que ganas lo vuelves a invertir, ese mismo interés se vuelve a ser más ganancia. Sí, ya no se va sumando el mismo interés, sino que va siendo, por así decirlo, exponencial, ¿no? Así es, en pocas palabras. Ahora, de hecho, hay, güey, una historia de que en México hay un tesoro oculto, güey, ¿no? Que le llaman así el tesoro oculto de Porfirio Díaz, en el que él invirtió unos millones que a la actualidad, si se repartiera entre todos los mexicanos, que era supuestamente su plan, pues le tocaría de 80,000 pesos a cada mexicano. O sea, igual 80,000 pesos no te caerían mal, ¿no? O no pues sé ustedes. Es que depende, ¿no? Hay algunos, porque como tal, el tema la información que está diciendo aquí Chuy, no realmente son 80,000, sino que varía. Porque varía, como tal no es información oficial, es por ahí un rumor de que Porfirio Díaz invirtió en oro. Entonces, si podríamos considerar el rendimiento que te está dando el oro y si lo dejó a 100 años, ¿no? A 100 años. Entonces, imagínate toda la ganancia. Con ese interés compuesto, ajustaría para dejarle bastantes miles a todos los mexicanos. O sea, si se repartiera entre todos los mexicanos. Esta es la magia que se le considera, pues, del interés compuesto. Que si inviertes a largo plazo, se te generan ganancias sobre ganancias y puedes llegar a un monto bastante bueno. Que, por ejemplo, ahí te va, la banda tiene como esta imagen, güey, de la banda como nosotros, ¿no? Que hacemos podcasts, contenido en general, pues, sobre inversiones o que recomendamos invertir y que dicen, no mames, están bien pendejos. ¿Ustedes creen pues que...? Sí, bueno, sí, pero aparte... aparte, tienen así como la noción, güey, de esos güeyes son de los pendejos que creen que el pobre es pobre porque quiere. Evidentemente no, si tenemos esta cuestión social de que sabemos la dificultad, esto al final es para alguien que dice, bueno, a lo mejor sí puedo, con lo que me están enseñando estos güeyes, acabar con mis deudas, empezar a hacer un fondo de emergencia y posterior de poquito en poquito invertir, que dirían, bueno, y si me queda muy poco para invertir, pues en realidad no voy a ganar mucho. Bueno, aquí este es el punto, que el interés compuesto, güey, te va a dar para poder que ese poquito vaya creciendo y creciendo, porque que quizá no va a ser de, no mames, voy a vivir de esto en poquito tiempo, a lo mejor no, pero a la hora de tu retiro, todos sabemos que nosotros ya no vamos a tener una pensión como la tenían nuestros padres, nuestros abuelos, si acaso. Fíjate qué bueno que tocas ese pedo de la pensión, pero yo creo que se debe más que nada a que la pensión es impagable. O sea, quien va a pagar la pensión de las personas de los 90s, de los 80s, somos la bandita como tú y como yo que seguimos pagando impuestos. Y esto, si
cada vez hay menos población. Sí, por la cuestión de la tasa de natalidad, ¿no? Exacto. Nacen ya, antes eran familias de 8, 9 hijos, ahorita son de 2, menos 3. de demografía, imagínate. Entonces, esto es impagable. Pagarle tú la pensión o Sí, el resto ese de su sistema vida. era insostenible. Claro, es insostenible y por eso simplemente por esa razón lo están erradicando y que es entendible si entiendes Sí, cómo claro, funciona o sea, si esto, es insostenible, porque pues, realmente se entiende. no era como que algo que estuviera asegurado, no, con lo mismo que nos vayan pagando estos pendejos, vamos pagando a los demás y que no está mal, claro. Todos La idea era tienen buena, la derecho. teoría era buena, ¿no? Era ya buena. en la práctica, pues valió madre y se vio y se dio todo lo que sucedió. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque al final, entonces, a lo mejor no te sobra mucho dinero para invertir, pero como hemos enseñado aquí, puedes invertir desde 100 pesos. Y esos 100, con el interés compuesto, si puedes cada mes invertir esos 100, es una nada, o sea, es poquito para bastante gente, ¿no? Al final, lo que te gastes en cigarros o en chelas, como lo dijimos, a la hora de hacer tu presupuesto, que ahí está el capítulo del presupuesto, pues bueno, a lo mejor si 100 pesos te sobran, pues 100 inviertes y a largo plazo, güey, con el interés compuesto, puedes generar una pensión mucho mejor incluso de la que tienen tus abuelos, tus padres, si les va muy bien. Así o es. si tienen. Entonces, ahora, lo que decíamos desde un inicio, o sea, el interés compuesto puede actuar tanto en tu favor como en tu contra. ¿Cómo puede ser? Ya dijimos en tu favor, pues entonces inviertes y te genera ganancia sobre ganancia, pero también en tu contra en cuanto a que si tú tienes una deuda y la dejas que siga creciendo, o sea, esos intereses se generan intereses sobre intereses que de todos modos, o sea, obviamente hay leyes que estipulan pues una limitación al tema o no, o si no, pues se deben hacer y demás. Eso pues no entramos en temas políticos por lo mismo, pero porque luego las tarjetas de crédito se vuelven impagables y demás, porque pues si tú sigues generando intereses sobre intereses, pero que tú debes y no que se te están pagando, pues se vuelve este mismo efecto de bola de nieve, pero en cuanto a lo que tú debes y se empieza a volver impagable, que ya no le llamaría yo bola de nieve, pues le llamaría más bien una bola de mierda, ¿no? Sí, o sea, en la que te manches. estás casi revolcando, güey, vas dentro tú de todo ello. Pero tengo el conocimiento de que en ciertos lugares sí está prohibido realizar este tipo de acciones. Sí, ya sería porque entrar más. Al final de cuentas, realmente deber y que tu deuda se base en lo que vas debiendo, no, jamás lo vas a poder pagar. Son los intereses moratorios, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, Pero pues ya tendremos nuestro capítulo especializado en el tema para ver pues cómo deben tomar en cuenta ello, ¿no? En cuanto a que si tienes la tarjeta de crédito y solo pagas el mínimo, que igual te sigue generando interés, pues se va volviendo impagable esta cuestión. pues bien, ya mencionaste, por ejemplo, el lado negativo del interés compuesto relacionado a los créditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vayamos al lado de las inversiones, que es a lo que nuestro podcast trata de abordar. Imagínate tú que inviertes 1,000 pesos, ¿no? Este año vamos a invertir 1,000 pesos a una tasa anualizada del 10%. Al finalizar el plazo, tú vas a obtener 1,100 pesos, ¿no? Esa sería con lo que invertiste más tu ganancia, 1,100 pesos. Pero, ahí te va el pero. Si pierdes el siguiente año el 10%, vas a perder sobre esos 1,100 pesos. No sobre los 1,000 No iniciales. sobre los 1,000 que iniciaste, exacto. Si ganaste el 10% el primer año, pierdes el 10% el segundo año, vas a tener al final 990 pesos. Sí, o sea, los si 100 que ganaste ya no pierdes ya esos no- 100, ya pierdes no. 110 porque tu capital inicial aumenta. Exacto. Entonces el siguiente año ganas otra vez el 10%. Nos vamos a manejar en eso, en el 10%. Primer año ganas 10%. Segundo año pierdes el 10%. Tercer año ganas el 10%. Al final de cuentas, en el primer año tú obtuviste 1,100, pero a tu tercer año, después de haber perdido el 10% Y luego lo recuperarlo. recuperas, terminas con un saldo de 1,089 pesos. Es matemática, ustedes lo pueden realizar con cualquier ejemplo, con cualquier cantidad. Entonces, viendo el lado negativo del interés compuesto, es eso, que entre más inviertas, más pierdes. Entonces, No, entre más sea tu capital en porcentaje de pérdida, más pierdes. así es. Si tu capital te da una ganancia, pero en ese porcentaje lo vuelves a perder, pierdes dinero. Para volver a recuperar tienes que ganar una cantidad muchísimo mayor. Simplificado, o sea, si tú pierdes el 10% de tu inversión,
si de lo que te queda, si ganas el 10% sobre esa misma inversión, ya no ganas lo mismo porque tu capital inicial era menor. Tipo, vamos a hacerlo, es que suena muy enredoso, pero vamos a hacerlo así. Tienes 100 pesos, pierdes el 10%, ya te quedan 90. Ganas el 10%, ya no ganas 10. Perdiste 10 cuando perdiste 10% sobre los 100. Ganas 9 porque es el 10% de tus 90, entonces ya no te quedan los 100, sino 99. Llevemos esto a una cifra de inversión más grande, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Las pérdidas son ya bastante mayores. Entonces, si sigue, güey, la pérdida por cada plazo, digamos que tus inversiones son con ganancias anuales, si cada año sigue, tu pérdida sigue generándote ese problema, y a la hora de querer recuperar, tú tienes pues que ganar mucho más de lo que perdiste para poder quedar otra vez al mismo nivel en el que empezaste. Es otra cuestión en cuanto al interés compuesto, te puede afectar como te puede ganar. A lo mejor aquí hay quien, obviamente no lo van a considerar interés compuesto porque no te genera más pérdida aún más grande de la que hayas perdido, quizás es menor, pero se va acumulando a la hora de intentar recuperarlo, que sería una ventaja en cuanto al interés compuesto. A la hora de recuperarlo, ya ganas esa cantidad. Si al siguiente año también te va bien, ganas sobre esa misma cantidad que era más grande y vas recuperando más rápido. Exacto. Creo que para que les quede un poquito más claro, es que entre más inviertas, más pierdes. Y en pocas palabras, si un año estás positivo y el otro año vuelves a estar negativo en ese mismo porcentaje, para volver a recuperar tu ganancia, tienes que ganar un porcentaje mayor porque estás arriesgando un capital mayor. En pocas palabras, lo que tratamos de decir aquí es eso, ¿no? Les va a sonar complicado, es que está mamón. Esto quizás sería como más gráfico, pero si no les quedó claro, neta, véanlo, vuélvanlo a ver, saquen sus cuentas. O sea, en porcentajes, no en números de cantidades, en porcentajes, para que les quede claro. Tienen que aprender muy bien esto en las inversiones. La cantidad que pierdes, si te fijas en los porcentajes, tienes que ganar más de lo que perdiste para recuperarte y no para estar por encima, para estar en el mismo nivel con el que empezaste en cuanto a cantidad de dinero. Exacto. Vuélvanlo a ver, repítanlo, porque es una cuestión importante, sobre todo en dos situaciones. Una, invirtiendo en renta variable, y dos, haciendo trading. Ya les explicamos lo que es la renta variable, lo que es el trading en capítulos anteriores. Como les decimos, este podcast vamos poco a poco para que ustedes, si no tienen nada de noción, bueno, vean desde los primeros capítulos, vayan llevándoselo porque vamos a llevarlos de la mano. Igual como nosotros no decimos, ya somos retirados, ya estamos del otro lado, vamos incluso aprendiendo todavía, pero los años que nos ha llevado llegar hasta donde estamos, pues queremos compartírselos y ahorrárselos. Entonces vayan viendo cómo lo hemos ido organizando, igual como lo hemos ido aprendiendo, para que se eviten todos esos problemas, y el entender esto que les estamos explicando les va a ahorrar muchos problemas, ¿no? Simple. Escojan una cantidad al azar, la que ustedes quieran. Ganen el primer año 10%. El segundo año, réstenle ese 10%. Y el tercer año, no. vuélvenle a sumar el 10%. No, ese no. Ganen el 10% y de esa cantidad que les resulte, réstenle el 10%. Exacto. De esa cantidad, no el que ya habían ganado, de esa cantidad. Luego de lo que les resulte, a esa cantidad súmenle el 10%. Y van a ver que no van a llegar a la misma cantidad. Cada vez, aunque se estén recuperando año con ese porcentaje, 10% de pérdida, 10 de ganancia, 10 de pérdida, 10 de ganancia, cada vez va a ir en detrimento, porque recuperar una pérdida es más difícil que una ganancia. Quizás a lo mejor el interés compuesto podría funcionar más en activos de renta fija, porque ya tú vas... También en renta variable, porque por ejemplo, ahí te va el S&P 500, ¿no? Que se tiene como esta cuestión de que ganas entre 10, 15%, varía porque hay quienes lo calculan sin inflación, con inflación, sin impuestos y demás. Vamos a dejarlo como ejemplo, ¿no? Entre 10 y 15%. Si de todos modos cada año estás ganando esa cantidad, obviamente algunos tienes pérdida, otros ganas más de ese 15, por eso se promedia. Sí se te genera así. Este año ganas el 15%, ya tienes más. El siguiente año promedias en 15%, ya tienes más. Y así se va generando. Esto en una cuestión a largo plazo. Cuando están invirtiendo en corto o mediano plazo, es más difícil promediar así. Y el interés compuesto juega un papel muy importante. Por eso, cuando les explicamos de cómo hacer un perfil inversor y cómo decidir tus inversiones en nuestro capítulo sobre el tema, ahí decimos que tienes que elegir, porque si tú de repente dices, bueno, en 3 años voy a retirar este dinero para comprar un coche,
Pero ¿qué tal si en 3 años vuelve otro tema como el que se dio ahorita de la cuarentena, donde todo va para abajo y justo cuando tú quieres sacar tu dinero es cuando está de bajada? Vas a salir con pérdidas. Pero si lo hubieras dejado a lo mejor en 2-3 años, hubieras salido con ganancias. No vas a adivinar y no intenten adivinar. Está comprobado que es muy poco probable. Bueno, decías del SP500. El SP500, para quien no ha visto los videos anteriores, es el índice que, por ejemplo, maneja las bolsas americanas. Entonces es el mejor las índice. 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Así es. Ya tenemos un video de ahí de índices por si quieren ir a checarlo. El SP500 es el índice americano. Ya mucho gol, ¿no? O sea, si ya cada pendejada que decimos ya es vayan a verlo, vayan a verlo. Chéquenlo. Es que es lo que tenemos. O sea, para entenderlo tienen que ir capítulo por capítulo para entender. Pero, ¿viste esa coordinación? No digas mamada. Estamos conectados. Entonces, bueno, eso es el SP500. Se supone que el SP500 de manera anual da un rendimiento de entre 10 a 15%. Entonces, aplicándolo a eso, ustedes pueden más o menos darse cuenta de cómo podría funcionar su interés compuesto, ¿no? Así es. Ahora, vamos a llevar esto no nomás en cuanto a inversiones y demás. Hay una cuestión tanto psicológica, güey, como de facto, tal cual, de hecho, que es esto. El no invertir también es una pérdida grandísima, sobre todo por el interés compuesto. ¿Por qué? Porque al no invertir se te dice, bueno, si no inviertes pierdes lo de la inflación, ¿no? Ejemplo, en este año tenemos un 8-9% de inversión. Vamos a redondearlo a 10. De inversión de inflación. Cabrón. De inflación, perdón. Sí, entonces vamos a redondearlo a 10. Este año pierdes el 10% de inversión, de inflación. Si no tienes tu dinero invertido, supongamos que tienes el dinero guardado debajo de tu colchón, ¿no? Entonces no lo inviertes, ya perdiste el 10% de su valor. Pero ponlo en ejemplo en números. Imagínate que tienes 100,000 pesos. 100,000 pesos. 100,000 pesos en el colchón. O sea, en ahorrado sin generarte intereses, pues. Y, es a lo que vamos. Y tienes un 10% de inflación. ¿Cuánto te queda anualizado? Te quedan 9,000. 90,000. 90,000, perdón. Sí, dijimos 100,000. 100,000. 90,000 okay, te quedan. Continúa con tu idea. Ahí te va. Entonces, por el simple hecho de no invertir, sí sigues teniendo los 100,000. Pero en cuanto a tu poder adquisitivo, exacto, se consideran 90,000. No solamente estás perdiendo esos 10, sino que aparte de esos 10,000 que perdiste, por dejar ir la oportunidad de invertirlos, si de todos modos no los vas a usar para nada, dejaste ir los otros 15,000 a lo mejor que te pudo dar el S&P 500. Que en todo caso a lo mejor el 15 te ayudaría a recuperar el 10% de inflación, quedarías con 5,000 de ganancia. No solamente estás perdiendo los 10 de la inflación, sino la oportunidad que dejaste ir. De invertir al inicio. Al invertirlos, exacto. Ahora, eso en un año. Ya perdiste el 15 en total, ¿no? Digamos, perdiste 15% de tu poder adquisitivo que pudiste haber tenido al final del año. Súmalo año con año, ¿cuánto estás dejando ir? El no invertir es como un delito, güey, por... Un delito, cabrón. Sí, no, yéndonos, ¿no? A temas penales. Cagado. Cuando... Un delito por omisión, güey. Cuando tú cometes un delito por no hacer algo. Exacto. O sea, estás cometiendo un delito hacia tus finanzas, cabrón. O sea, por no invertir, estás dándole en la madre. O sea, estás perdiendo la inflación más lo que podría estar ganando si no estás usando ese dinero. Si no estás invirtiendo. Sabemos que no todos tienen la posibilidad, pero están aquí es porque a lo mejor sí tienen un poquito. Si están dejando ir esto, ya empiezan a lo mejor como se los dijimos antes, ¿no? Bueno, voy a meterle a CETES en lo que aprendo más. Lo voy a meter en instrumentos mucho más básicos. Exacto. En lo que aprendo más. Y lo que dices... Pero ya estás dejando de perder esa oportunidad y ya no te estás dando tanto en la madre, güey. Y lo que dices, güey, es que hay un chingo de activos para cualquier perfil, para cualquier persona. No necesitan ser expertos. De verdad existen muchísimos instrumentos financieros en los cuales ustedes pueden invertir su capital con poco riesgo, con poco conocimiento. De hecho existen diversas estrategias que posiblemente las podríamos tratar después para que ustedes, no realmente siendo unos expertos, porque tampoco nos consideramos expertos en estas cosas, pero pues sí con un conocimiento amplio para poderlo compartir con ustedes. Sí, vamos haciendo para los siguientes capítulos, los más próximos a este,
alguna estrategia que recomendemos no para que lo hagan, sino para que la tomen en cuenta. No somos asesores financieros, cara. Sí, no, porque nos meten Queda bien claro, ¿no? O sea, el disclaimer es este. Sí. Pero vamos a hacer como una recomendación muy básica para alguien que va empezando y que dice, bueno, en lo que aprendo mientras que hago el dinero, con el dinero para no perderlo. Exacto. Hay que hacer eso. Suscríbanse y van a ir viendo estas cuestiones. Vamos a irlo haciendo con esa finalidad. Entonces, pues yo creo que con este punto ya podemos como buscar el llegar a una conclusión, güey, ¿no? Es un tema sencillo, como lo hemos estado viendo en esos... Estamos empezando con temas así sencillos para que vayan entendiendo, entonces no necesitamos abundar más, güey. Pues ahí te va. Por ejemplo, en renta variable, que ya tenemos un episodio de trading. El trading, pues por ejemplo, si tú inicias... Lo voy a manejar en pesos porque realmente invertir en trading casi siempre es en dólares. Entonces vamos a ponerlo en pesos mexicanos. No sé si nos vean desde otros países, desde otros lugares, que lo dudo, pero bueno. No, claro que sí. Entonces, imaginemos que vamos a poner 1,000 pesos, ¿no? Esos 1,000 pesos nos van a generar no sé, un 5% de nuestra primera operación, que son 50 pesos. Pero a la siguiente vez invertimos esos 1,050 y perdemos ese 5%. Sí, siempre en cada operación estás arriesgando el mismo porcentaje. Estás arriesgando el mismo porcentaje y en cantidad lo pierdes. Entonces no es muy rentable y no es muy recomendable hacerlo. Si lo aplicamos al trading, si empiezas con 1,000 pesos, por ejemplo, la primera transacción la ganas, pero la segunda la vuelves a invertir con los 1,000 pesos. Tomando como tu capital inicial los 1,000. Los 1,000 pesos. Ya hasta que, por ejemplo, consigas un capital de 1,200, con esos 1,200 puedes volver a invertir nuevamente. Por ejemplo, no con los 1,200, con 1,100 podría ser. Entonces ya tienes esos 100 pesos de protección, de margen. ¿Para qué? Para no perder tu dinero. Entonces todo depende también mucho del activo en el cual estés invirtiendo. Sí, claro, eso tomándolo por ejemplo en trading, sí es que es bastante complicado. A lo mejor hay quienes se les complique. Vamos viéndolo, a lo mejor en activos más conservadores, más para quien va iniciando o quien no se mete en esos temas del trading, como lo dijimos en este capítulo, no es para cualquiera. Pero, por ejemplo, con cualquier otro activo en general, renta fija, por tipo CETES, algunas OFIPOS y demás, que te dan renta fija, es muy fácil. Simplemente toma en cuenta que puede ser un muy buen crecimiento, no solamente desde que inicias, sino si sigues incluso haciendo una dosificación, el estar metiendo cada mes dinero, el poder ganar ese dinero. O en renta variable, si por ejemplo inviertes en un ETF, que también ahí está el capítulo de los ETFs, pues cada año te está generando más, no solamente por lo que tienes, sino por lo que vas ganando. Bueno, también depende del ETF, ¿no? Sí, claro, si tiene pérdidas, pues es lo que vamos a ir enseñando. O sea, al final aquí era la idea ver lo que era el interés compuesto, ganancia sobre ganancia, y saber aprovecharlo y evitar que te afecte, tanto en no invertir como en deber dinero. Pues así es. Son los 3 puntos. En pocas palabras, aprovecharlo, no dejar que te afecte por no invertir y no dejar que te afecte por tener deudas. Lección número 1, no hay que tener deudas. Si quieren ver cómo se recomienda acabar con ellas, ahí está el video. Si quieren ver cómo empezar a invertir, pues aquí está todo el canal. Y si quieren sacar aún más provecho, pues suscríbanse y síganos viendo. Así es, pues cualquier duda, cualquier comentario, pues ya saben, déjenlo en los comentarios. A lo mejor estuvo enredoso, pero cualquier duda en específico, ahí déjenla, mándenos mensajes a las redes y se los contestamos. Así es. Y pues de nuestra parte sería todo. Nos vemos en el siguiente. Suscríbanse.